Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. No, nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que en mi
haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Sin querer nada más. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenos días, bienvenidos al culto dominical. En esta mañana nos gozamos de la oportunidad de compartir por este medio con la congregación. Estamos en el mes de octubre, el mes del pastor, como lo consideramos en las iglesias evangélicas, y vamos a seguir en esa línea de mensajes acerca de todo lo que tiene que ver con la pastoral. Vamos a empezar esta mañana con una palabra de oración. Bendito y amado Padre, en esta mañana venimos humillados ante tu presencia a pedirte perdón por nuestros pecados, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, y asimismo a rogarte, Señor, tu misericordia, tu amor y compasión por nuestras almas. Que tu Santo Espíritu sea llenándonos de todo entendimiento para comprender el mensaje que tú nos tienes esta mañana a cada uno de nosotros. Queremos también, Señor, pedirte en intercesión por los hermanos que se encuentran enfermos. Hay muchos en la congregación. Nos acordamos de nuestro hermano Jorge Guamán, de nuestro hermano Mara Lizala, nuestra hermana Alicia, nuestra hermana María Moreira, Señor, y tantos hermanos más que están pasando por momentos de necesidad, de angustia, de dolor. Nuestra hermana Leida, la recuperación de nuestro hermano Oscar Cedeño, Señor. Bueno, nos gozamos de ver las maravillas de
tu amor, respondiendo a las plegarias que hemos elevado por la vida de ellos, y te rogamos que tú seas continuando la labor que empezaste en cada uno de nosotros. Bendito Padre, también te damos gracias por nuestra ciudad en la cual vivimos, Manta, y te rogamos que tú separes esta ciudad para ti, que cada día más personas escuchen la voz del Espíritu Santo hablando a sus corazones, que cada día más siervos se muevan a cumplir su misión. Queremos pedirte por nuestro país, el Ecuador, por sus autoridades, en este tiempo de inicio de elecciones, Señor, como las campañas políticas van revelando tantas cosas malas, pero también hay calumnias. Vemos con tristeza cómo la delincuencia se está tomando las candidaturas para participar y así librarse de las consecuencias legales de sus malas acciones. Ten misericordia del Ecuador, Señor. Permite que salgan electos gobernantes temerosos a ti, que busquen la prosperidad del pueblo, no la propia, la libertad, Señor, la justicia, el trabajo, para salir adelante en medio de estas circunstancias tan difíciles ocasionadas por esta pandemia, Señor, que han venido a empeorar la vida de tantas y tantas personas alrededor del mundo y particularmente en nuestro país. Queremos también pedirte, Señor, por la Junta Directiva Nacional de la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, que tú los bendigas y que tú ministres a sus autoridades para que cumplan realmente tu voluntad. Señor, queremos ser una organización que te sirve y te honra en todas nuestras acciones. Padre, en esta mañana intercedemos también por este mundo lleno de pecado, de maldad, Señor, de tanta injusticia, crímenes, guerras, y rogamos la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo como única y eterna solución a nuestros problemas. Bendice a Israel y toca esos corazones de piedra para que se vuelvan corazones sensibles a tu voz. Rogamos por Israel, Señor, y por nosotros congregados en este medio para aprender más de tu palabra, que tú nos llenes del Espíritu Santo para todo lo que hacemos en nuestra vida, principalmente el tiempo de estudio, de alabanza, de adoración y de oración, que sea perfeccionado por la obra del Espíritu Santo, que suba como una ofrenda de olor grato ante tu presencia. Queremos ensalzar tu nombre y decirte que solo tú eres digno de todo el honor, la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana tenemos la lectura bíblica en uno de los salmos más conocidos, el Salmo 23. Voy a usar la Biblia textual, que es una de mis favoritas, esta traducción, porque tiene más cerca el sentido original con el que fue escrito. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, los salmos son para muchos la parte preferida de la Biblia, y dentro de los salmos favoritos, tal vez el más conocido y más repetido es este Salmo 23.
llena de mucha esperanza, de mucho aliento a quienes lo estudian, lo analizan, y vamos a hacer lo propio esta mañana con la bendición de Dios, ya que nos hallamos a nosotros mismos necesitados de quien nos guíe, nos oriente, nos aconseje, nos forme en esta vida como siervos útiles para el Señor. Empezamos con el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, el versículo 11, dice: yo soy el buen pastor su vida pone por las ovejas. Jesús se está llamando a sí mismo el buen pastor. Nosotros los cristianos hallamos la obra del Señor Jesucristo a lo largo de este salmo, y si bien David se refiere a Dios como Jehová, no olvidemos que tenemos un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y por lo tanto lo que aplica a la persona del Padre también aplica a la persona del Hijo. Y hallamos en Jesús a nuestro pastor, quien su vida dio por las ovejas. También Hechos 13:20 vamos a leer. Perdón, es Hebreos. Las abreviaturas que pongo se confunden. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Aquí vemos la obra del Padre poniendo a Jesús como el gran pastor de las ovejas. Es por lo tanto pertinente identificar a nuestro Señor Jesucristo como el pastor a quien se dirige este salmo. Dice primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vemos también un poquito el contexto en el cual se ubica este salmo, y vemos que antes del 23 está el 22, donde nos habla de los sufrimientos que tendría el Cristo, y el próximo salmo, el 24, nos habla de la gloria que vendría después de estos sufrimientos. Y en medio de estos dos salmos está el salmo 23, hablándonos de la experiencia de la vida del cristiano sostenido de la mano de nuestro Señor. Este salmo lo encontramos en dos partes. La primera parte, donde hace el uso de la imagen del pastor, y luego eso hasta el versículo 4, y de los versículos 5 al 6 ya no nos habla de un pastor, sino más bien como un anfitrión que nos recibe, ¿no? Dice este primer versículo: Jehová es mi pastor. Nosotros podríamos decir, con lo que acabamos de analizar, Jesús es mi pastor. Y vemos que quien escribe esto es David. David, en sus años de adolescencia, de tierna juventud, fue pastor de ovejas. Él conocía a la perfección las características propias de este oficio, las responsabilidades y particularidades de él. Por lo tanto, al usar esta comparación con Dios, está entendiendo completamente lo que quiere significar estas palabras. Pero en este momento David sale de la figura donde él ha sido pastor y se convierte simplemente en una oveja del rebaño de Dios. Reconoce a Dios como superior a él, y él era el rey.
pero aquí lo reconoce como el pastor que tiene que guiar su vida. Y si recordando en Primera de Samuel 17, los versículos del 34 al 37, cuando David hacía mención de enfrentarse a fieras en el nombre del Señor para defender a sus ovejas, cuánto más nuestro Padre Celestial con su brazo de poder nos defenderá en esta figura pastoral. Vemos que David ha tenido una experiencia muy personal con Dios, algo muy particular para la época, donde la gente vivía una religión basada en cumplimiento de leyes, pero muy pocos con una relación personal con Dios. David era una excepción. Él se regocijaba en su Señor, conocía a su Señor. Por lo tanto, cuando David llama a Jehová, a Dios, mi pastor, él se está poniendo en esa posición de oveja necesitada de cuidado. Y es la posición en la cual nosotros deberíamos ponernos. Y a veces es un poco difícil por el orgullo y la soberbia que hay en el ser humano. Y creemos tener las respuestas a todos y saber tomar las decisiones correctas y que no necesitamos a Dios para nada. Sin embargo, David, siendo un rey y un hombre de mucho éxito, de muchas batallas, de muchas empresas ganadas, se reconoce como alguien que necesita el cuidado de Dios para su vida. En la versión común que nosotros usamos, la Reina Valera, nos dice: nada me faltará, hablando de que en un futuro tendría todas las cosas. Pero en la versión textual, que es la que yo prefiero por ser directa de los originales, nos dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. Y me gusta esto que expresa realmente el sentir de David de una forma literal. David no esperaba en un futuro que sus necesidades sean satisfechas. Al ser parte del rebaño de Dios, él considera que ya nada le falta. En este momento nada le falta. Muchas veces cuando alguien nos pregunta: ¿y tú cómo estás? ¿Qué cosas te faltan? ¿Qué necesitas? Y como seres humanos decimos: bueno, yo necesito pagar mis deudas, necesito comprarme un carro, necesito comprarme una casa, necesito culminar mis estudios, tantas cosas que tenemos en la lista, ¿no? Pero el Señor nos enseña a través de este salmo que cuando somos parte del rebaño de Dios, ya nada nos falta, ya estamos completos, porque ya no dependemos de nuestras fuerzas ni de nuestras capacidades, sino que tenemos al pastor que se encarga de alimentarnos, de curarnos, de formarnos, de entrenarnos, de defendernos, de proveer absolutamente para todas y cada una de nuestras necesidades. Y ahí es lo bonito del original: Jehová es mi pastor, nada me falta. Yo no sé por qué la traducción dice nada me faltará, la más común, pero la textual nos dice nada me falta. Me recuerda cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no es que voy a poder, todo lo puedo, nada me falta, todo lo tengo. Soy hijo de Dios. Dios es el dueño del universo y Él lo que hace es darme conforme a su amor, a su sabiduría, a su voluntad, pero ya tengo todo lo que necesito al ser parte de Dios. ¿Qué más podemos pedir, no? Que Dios se preocupe por nuestra vida, que esté pendiente de cada detalle de ella. No hay nada que se pueda comparar, ni nadie puede ocupar ese lugar. Luego dice el Salmo: en lugares de tiernos pastizales me hace descansar. David era de Belén, en la región de Judea, región montañosa con poca vegetación, donde
lo que más hay es pasto seco en la mayor parte del año, duro. Pero a veces el pastor, en su oficio, su experticia, conoce los pequeños rincones donde hay pastizales. A veces es debajo de las rocas que hay brotes tiernos, a veces en pequeños escondites allí que hay un poco más de tierra, hay tiernos pastizales. Ya no es ese monte seco que lastima las ovejitas cuando lo comen, sino algo suave, tierno, fresco, delicioso, nutritivo. Así el Señor nos hace descansar, lo entiende David en su vida junto a Dios, en su experiencia, que Él descansa en los lugares donde se alimenta tranquilamente de la mejor porción. Y siempre hemos entendido en la palabra de Dios que el mejor alimento es la palabra de Dios. Es el mayor sustento para la vida. Es dulce a nuestra boca, completa todas nuestras necesidades. Yo siempre pienso en el tiempo del pueblo de Israel allá emigrando de Egipto a la tierra prometida, los 40 años en el desierto, cómo el Señor les dio el maná. Y si bien dice que tenía un gustito como a miel, pero ¿qué elementos nutritivos habrá tenido? Porque era una comida completa, no les hacía falta nada más. Era absolutamente perfecto. Como quisiera que hoy en día estuviera el maná disponible y solo comer maná y ya no tener necesidad de nada, porque ahí estaría la medicina, la proteína, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas, etcétera, ¿no? Todo lo que necesita el organismo para estar bien nutrido. Y sin embargo, en la vida espiritual, todo, absolutamente todo lo que necesitamos lo hallamos en la palabra del Señor, porque es a través de ella que el Señor nos pastorea, nos alimenta en una actitud de confianza, de paz, de reposo. Porque si vamos a descansar, a reposar en tiernos pastos, en tiernos pastizales, no es que vamos a comer asustados, que viene la fiera y nos va a devorar, no. En una confianza absoluta de que estamos bajo el control y cuidado de Dios, nos vamos a alimentar de su palabra y vamos a cubrir todas las necesidades espirituales de nuestra vida. Dice Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hay que estar en la relación con Jesucristo y que el Espíritu Santo nos guíe a través de su palabra para hallar pastos y estar seguros en nuestra salida y nuestra entrada. Luego nos dice, junto a aguas de reposo me conduce. Como es una región montañosa, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a donde hay montañas y ver los ríos. En buena parte del trayecto, a veces uno viajando de Santo Domingo a Quito ve lo caudaloso, atemorizante de las corrientes que ganan mucha velocidad al descender por las montañas y se forman cascadas, remolinos rápidos, y a veces el camino va junto al río porque es la forma más fácil de hacer un camino, ir junto al río. Pero da miedo que una ovejita vaya, resbale y caiga en ese torrente impetuoso y perezca. Pero aquí nos dice que cuando Dios es nuestro pastor, Él nos conduce junto a aguas de reposo. No es un camino con el riesgo de caer y perecer, sino que en cualquier momento entramos a ese remanso donde podemos aliviar nuestra sed, refrescar nuestro calor, lavar nuestros cuerpos, revitalizarnos con lo hermoso que es tomar un baño en un río manso. Y es por ahí donde el Señor nos lleva. A veces pensamos que la vida del cristiano es aburrida, que puede ser una vida sosa, y es porque no la ha vivido. Quien la ha vivido sabe que la vida del cristiano es plena, pero es una vida de paz, de absoluta paz, donde
Puede que el mundo se esté cayendo por guerras, terremotos, incendios, pandemias, pero el Señor nos hace ir junto a aguas de reposo, que también las encontramos en la Biblia. Es lo que nos refresca. El mundo se cae en pedazos, pero nosotros calmamos nuestra sed de Dios en la palabra y tenemos la confianza, la calma para seguir por el camino por el cual Dios nos conduce. No a nosotros se nos ocurre transitar, pero nunca vamos a saber cuál es el destino de nuestro camino si no caminamos alumbrados por las Escrituras, que son las que nos tienen que guiar. ¿Cuál es el estado de alguien que no haya alivio a su sed? Se deshidrata, la piel se pone mala, reseca, fallan los órganos internos, se pierde energía, se sufre mucho. Y a veces hasta los cristianos podemos estar sedientos porque podemos haber perdido la sana costumbre de calmar nuestra sed en la palabra de Dios y en la oración. Y es como tener todo lo que necesitamos y padecer necesidad por la ociosidad de no extender nuestro brazo y alcanzar lo que tenemos delante. Así es la palabra de Dios. Son tiernos pastizales, aguas de reposo, aguas refrescantes donde debemos saciar nuestra sed. Pero a veces nos entretenemos en tantas cosas que parece que no tuviéramos el tiempo para calmar nuestro apetito y nuestra sed. Luego nos dice, restaura mi alma. En la Reina Valera dice, confortará, otra vez en futuro. Acá la textual nos dice, restaura. Está en el proceso de restauración. Mi alma, mi espíritu, mi eternidad está destruida, está dañada. Somos todavía seres llenos de errores, pecados, deficiencias, y el Señor está en ese proceso de restauración. Yo soy bastante aficionado a los programas de restauración de casas, restauración de vehículos, de cosas antiguas, y es tan hermoso ver cómo de un trozo de chatarra sacan una joya. Y más hermoso es ver cómo Dios, de un ser completamente indigno, vil, perverso, nos transforma en vasos útiles en sus manos, en ese proceso de restauración. Confortar es como casi consolar, por eso me gusta más restaurar, donde el Señor no solo nos consuela, sino que transforma esos corazones duros en corazones sensibles. Así pedía el rey David, dame un corazón nuevo, porque sabía que él era malo. Y sin embargo Dios está en esa labor de restaurar nuestras almas. Como vemos en lo que va del Salmo, es una tarea integral sobre cada detalle de nuestras vidas. Y en el área espiritual Él nos está restaurando, está sacando todo ese óxido, toda esa podredumbre y arreglándolo para que quede mejor que nuevo. Almas realmente transformadas por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Veamos un momento el libro del profeta Isaías, el capítulo 40. Los versículos del 29 al 31 dice: Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene. Aun los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas, remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. Es una linda descripción de Isaías del proceso de restauración del alma, ¿no? Incluso las energías, el ánimo. A veces veo jóvenes
de muy tierna edad que ya están cansados, tal vez no físicamente, pero cansados anímicamente. No trazan metas al futuro, no se esfuerzan por crecer intelectual, académica, profesionalmente, sino que ya están resignados a una vida mediocre. Pero cuando Dios restaura nuestras almas, también cambia eso y nos pone nuevas metas. Queremos aprender más de su palabra, queremos servirlo más, queremos ser mejores y vamos a servirlo por la eternidad. Hay que empezar desde ahora a capacitarnos y hacerlo bien. Moisés, en el tiempo que anduvo en el desierto, dice que jamás perdió vigor ni sus ojos perdieron su habilidad y caminaba todos los días mucho y vivió 120 años. Entonces nos da buen ejemplo de cómo es la persona en las manos de Dios, que a pesar de enfermedades, de problemas de salud, sigue con ánimo de servir en todo momento. Lo triste es cuando nosotros caemos en pecado. Y el pecado nos hace enojarnos con nosotros mismos. A veces no sabemos a quién más echarle la culpa, se la queremos echar hasta a Dios. Y el diablo se aprovecha de ese momento de debilidad y nos hace desanimar y nos hace sentir de que ya estamos así, ya para qué buscar más a Dios si no tenemos remedio, ya resignémonos a ser así. Cuando el Señor quiere que nuestra alma sea restaurada, ya le hicimos una bolladura al alma, tuvimos un pequeño incidente que dañó nuestra alma, pero el Señor dice, no te preocupes, ven acá, tal vez te duela, tal vez sea molestoso, pero yo te voy a restaurar. Voy a restaurar tu alma para que me puedas servir como debe ser. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Una vez más en la Reina Valera dice, me guiará. Es como alguien que no tiene a Dios. La textual dice, me guía, tiempo presente, como nosotros. A través de su palabra somos guiados por sendas de justicia, por caminos de justicia. El camino o la senda es la forma de vida de nosotros. Dios nos guía, nos anima a llevar una vida de justicia en primer lugar para con Dios, sometiéndonos a todos sus preceptos, sus mandamientos, sus reglamentos, los que aplican para esta dispensación. Ya, los 10 mandamientos, amar a los hermanos, amar al enemigo, amar al prójimo, como a nosotros mismos. También nos manda a servir a Dios, a cumplir la gran comisión. Entonces debemos estar obedeciendo la justicia de Dios y ser justos también con los demás. No aprovecharnos de las personas, atender a los necesitados, hacer obras de misericordia, a ser parte útil de la sociedad, de la colectividad, como digno ejemplo de fiel cumplimiento a toda ley y ordenanza que no se oponga a la palabra de Dios. Eso es andar por sendas de justicia, es llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Él nos ha justificado por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, pero debemos vivir como tales, como seres justos, justificados por la sangre de Jesucristo, obedientes de toda ley de Dios y del hombre, que no se oponga a la ley de Dios, y siendo muy solidarios con todas las demás personas, cumpliendo la gran comisión a cabalidad. Sendas de justicia. Pero ¿por qué Él hace esto? Por amor de su nombre. Porque su nombre, su reputación está en juego, ya que nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, somos salvos por la sangre de Jesús. Entonces, cuando nosotros obramos de manera justa, nosotros honramos su nombre. Pero cuando nosotros pecamos, deshonramos el nombre del Señor, lo hacemos quedar en vergüenza. Él nos guía por estos caminos, pero a veces somos rebeldes como las ovejitas y queremos irnos por otro lado. Entonces Él tiene que hacernos transitar por esa senda de justicia, porque su reputación, su nombre, la honra de vida a su nombre está en juego.
Nos dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es parte de la idea anterior, ¿no? Cuando el Señor nos guía por sendas de justicia, siempre el pastor va adelante y las ovejitas lo aman, lo van siguiendo, Él va abriendo el camino, Él va dando el ejemplo, así como Jesús nos trazó en su vida y ministerio el ejemplo de la vía por la cual debemos transitar, ¿no? Pero aunque ande en valle de sombra de muerte, puede ser que el camino nos lleve por medio de circunstancias muy difíciles, donde aún la vida puede estar en juego. ¿Y qué nos dice este versículo? No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Una vez más, la Reina Valera dice estarás. No es que Dios estará con nosotros, Dios está con nosotros. En esta pandemia, en esta crisis económica, como lo estuvo en el terremoto, como lo ha estado en cada circunstancia difícil de nuestra vida, el Señor está con nosotros. Y esa fidelidad de Dios es lo bonito, que no importe la circunstancia. Dicen muchos, si antes nos guiaba, ahora nos acompaña, va a nuestro lado, sosteniéndonos, ayudándonos en este trance tan difícil. Estábamos viendo la salud de algunos hermanos que la tienen bastante complicada, y a veces es momento donde uno puede rebelarse contra Dios y renegar de muchas circunstancias como lo hacía Job. Pero aún así el Señor nos va acompañando y nos da la mano para pasar por estas pruebas muy difíciles. Tal vez la más difícil es la muerte, a la que la mayoría le tiene miedo. Sin embargo, es algo que a todos nos va a ocurrir tarde o temprano. Vamos a morir. Y es una gran incertidumbre porque cambia todo, cambia las leyes de la naturaleza que Dios tiene para la humanidad en vida y las leyes que tiene para los seres espirituales. Es un cambio profundo y los cambios nos pueden llenar de incertidumbre, temor, expectativa, angustia, desesperanza. Bueno, sobre todo para el que no está firme en el Señor y no está empapado de su palabra, porque nosotros tenemos paz y, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Sabemos que después viene lo mejor, así que no le tememos a la muerte, pero porque tenemos el pastoreo de Dios sobre nuestras vidas. Si Él nos está pastoreando, no importa en las circunstancias difíciles que estemos nosotros, no vamos a temer mal alguno. No porque no nos pueda ocurrir, nos puede ocurrir, pero en medio de ese mal vamos a ir junto a Jesús. Puede ser que el Señor no permita que nos acontezca nada malo. Gracias por su amor. Y si nos acontece algo malo, pues Él estará a nuestro lado para salir adelante de esta prueba. Continúa diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No nos olvidemos que son los dos versículos que nos hablan de guiarnos por el camino de justicia, que aunque pasemos por los lugares más difíciles, Él estará con nosotros, dándonos el ejemplo, enseñándonos, mostrándonos el camino. Pero aquí nos habla de la vara y del cayado. La vara era un palo muy duro, relativamente pequeño, a veces con una bola dura en un lado, a veces le ponían hasta cositas para lastimar como un arma, que era usado para defender al rebaño de los lobos, los osos, los leones, todos esos enemigos naturales, los perros salvajes, las hienas. Veíamos la semana pasada que las ovejitas son prácticamente indefensas al 100% y cualquier depredador, por pequeño que sea, las puede devorar. Y el pastor tiene que estar armado con eso para defender. Cuando dice que tu vara me infundirá aliento, es porque sabemos que en medio de ese camino, tantos enemigos que tenemos, el mundo, nuestra propia carne, el diablo, no pueden contra nosotros porque el Señor va bien armado a defendernos, con poder. Y el cayado es más bien una vara muy larga
que tiene una especie de gancho en el final. Y esa es la vara de la corrección, el cayado. Cuando la ovejita es malcriada, le da un golpecito. Cuando se quiere ir por un camino peligroso, con ese gancho le agarra el pescuezo y la trae a un lugar seguro. Y tal vez eso no sea agradable en el momento, pero puede correr riesgo de ser devorada por las fieras o de caer en un precipicio, en un río torrentoso, en un agujero en el suelo, etc. Y esos son los mandamientos y son las disciplinas, las correcciones del Señor en nuestra vida, las pruebas que nos van moldeando y nos van diciendo: no te pases la cerca, quédate en el camino que yo te trazo, protegido por mis mandamientos, para que no vayas ni a derecha ni a izquierda, sino que vayas directo a la meta. Para eso son la vara y el cayado, para protección y corrección de nuestras vidas. Y eso es lo que dice David, ya con la experiencia de tantos años en una buena relación con Dios, que eso es lo que le da ánimo, lo que le da aliento. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, me dan ánimo, porque sé que hasta las pruebas lo que hacen es formarme para ir por el camino que Dios manda, y la vara es el brazo poderoso de Jehová de los ejércitos que nos va a defender de todo peligro. Hasta aquí llega la comparación de Dios con el pastor. Vemos un pastor amoroso que provee para todo tipo de necesidad, que forma, que instruye, que corrige, que defiende, que guía, que acompaña al creyente. Y ese es nuestro Señor Jesús, el buen pastor. Dios teniendo cuidado de cada detalle de nuestras vidas, aun cuando nosotros no lo comprendamos, y puede ser que alguna acción no nos agrade, como las ovejitas cuando las tienen que agarrar con fuerza para corregir su camino. Así también nosotros necesitamos ser corregidos por parte de Dios para andar en la vía, en el sendero que Él ha designado para nosotros. Las disciplinas, como nos dice Hebreos 12, veamos, Hebreos 12, Hebreos 12, versículos 5 y 8. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla diciendo: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces no debemos molestarnos cuando el Señor con su cayado nos endereza el camino. Puede ser doloroso y difícil, pero solo nos indica que somos sus hijos y que nos ama. Y eso tiene un precio, como cuando éramos muchachos y nos portábamos mal. Puede ser que sea un grupo de niños que se porta mal, pero cada padre corrige al suyo, porque lo ama y no quiere que caiga en conductas inapropiadas que le compliquen la vida en el futuro. Ahora pasamos al versículo 5, donde vemos la presencia de Dios en una función más bien ya no de pastor, sino de un anfitrión. Dice: aderezas mesa delante de mí. ¿Qué es aderezar una mesa? Bueno, es una palabra que ya poco se usa para lo que es preparar una mesa para una fiesta. Más bien se usa para decir que se le pone sazón a la comida, ¿no? Se adereza la comida, ¿no? Pero realmente su significado es de disponer una mesa de celebración. Y en las culturas orientales eso era muy importante, tenía muchos significados, ¿no? No a cualquiera se le daba esa oportunidad, y cuando llegaba
sobre todo un huésped ilustre, era atendido muy bien porque estaba en reputación el nombre de la casa, si no atendía bien a sus visitas. Bueno, las fiestas duraban a veces hasta semanas, ¿no? Y siempre tenía que haber abundante comida y bebida de muy buena calidad. Eso significa aderezar la mesa, disponer todo para recibirnos como invitados de honor, pero el anfitrión es lo más grande, su nombre no puede ser humillado. Nosotros sabemos que vamos a participar de las bodas del Cordero, pero cuando dice aderezas mesas delante de mí, es aquí en esta vida lo que David hace referencia, porque dice en presencia de mis angustiadores, las personas que nos causan angustia, dolor, malestar, enemigos gratuitos, van a ser testigos de cómo Dios nos bendice con toda bendición espiritual. Tal vez con dones, con oportunidades, con el hecho de ser vasos, herramientas útiles en las manos del Señor. Y esto también venía acompañado de los rituales, ¿no? Como la gente caminaba en sandalias por esos caminos de tierra llenos de toda clase de suciedad, una de las primeras cosas era lavar los pies, ungir la cabeza porque venía todo despeinado, o ponerle tal vez algún perfume, algo de calidad, y saludarlo con beso. Además, cuando uno llegaba a donde un anfitrión de estos poderosos, al llegar a su casa, uno afuera era un don nadie. Dentro de la casa, al ser un invitado, era parte de la casa y su nombre y su honra estaban defendidos por el Señor de la casa. Entonces, cuando dice aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, significa eso. El Señor nos invita a ser parte de su casa, de su familia, con toda la honra, con toda la bendición, con la defensa que hace de nosotros, y todo el mundo lo verá, sobre todo aquellos que buscan nuestro mal, los que nos causan angustia. Ahora, nosotros no nos merecemos estar allí, eso lo recibimos de misericordia gratuitamente, no podríamos pagar ser recibidos en casa de nuestro Señor, pero cuando Jesucristo murió en la cruz, nos dio ese derecho, nos extendió la invitación. Como dice la parábola de que primero fueron invitados los hijos y no quisieron asistir. Entonces después la invitación se hizo extensiva a todo aquel que encontraran en el camino, en la calle, a todo necesitado. Y ahí nos encontraron y ahí nos invitaron y somos parte de esta celebración con nuestro Dios. También muchas cosas se hacían en esas tierras y en esos tiempos frente a una mesa, ¿no? Se establecían pactos, se hacían acuerdos, como cuando Dios descendió y tuvo ese pacto con Moisés, Aarón, los ancianos de Israel, y también cuando Jesús estableció la Santa Cena, el nuevo pacto en su sangre fue durante la última cena con sus discípulos. Entonces vemos que hay muchas cosas que involucran que el Señor prepare una mesa de fiesta para nosotros. Nos invita a estar junto a Él en una comunión íntima, una comunión familiar, no algo a la ligera, como a veces tenemos la idea de que ser hijo de Dios es hacer una oración y se acabó. No, el Señor quiere una comunión íntima con usted y conmigo cada día. Quiere que conversemos con Él en oración, que lo escuchemos a través de la Biblia, que le sirvamos, que vivamos en función de Él. Para eso se nos hace esa invitación, para que en la presencia del Señor recibamos la bendición y todo el mundo lo vea. Pero alejados de Dios no podemos ser parte de la mesa aderezada, ¿no? Es una celebración
porque es una fiesta, es una mesa de fiesta, y nosotros sabemos bien cómo se arregla una mesa para la fiesta, no es igual que todos los días para la comida. Y eso levanta el nombre cuando los ricos y famosos hacen sus banquetes. La gente de su mundo sufre si no es invitada, pero quienes son invitados ya se creen una élite superior, salen en los programas de farándulas, en las revistas, en las redes sociales, como persona muy influyente porque fue tomada en cuenta y fue invitada a la cena de un famoso. Imagínense aquí la cena ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando sea el banquete allá de las bodas del Cordero, ¿no? ¿Quién nomás habrá allí representando todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida? Y es cuando Jesús volverá a probar del fruto de la vid y cenar con nosotros. Bueno, es un momento muy significativo para el creyente confiar, así como el Señor nos bendice aquí en este momento, en esta tierra, nos seguirá bendiciendo por la eternidad. Eso nos da mucha confianza y mucha esperanza. Has ungido mi cabeza con aceite. Me gusta la textual. La otra dice, unges mi cabeza con aceite. Acá ya lo da como un hecho consumado. Has ungido mi cabeza con aceite. O sea, me has dado el trato de un invitado de honor. Nosotros vemos que nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Veamos 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1. Versículo 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros es el Mesías, y el que nos ungió es Dios. Aquí vemos, igual que lo dice David, has ungido mi cabeza con aceite, tiempo pasado. Acá también nos dice, y el que nos confirma con vosotros en el Mesías y el que nos ungió es Dios. Ya nos ungió, no es que nos va a ungir, ya nos ungió, pero ya no con aceite, sino con el Espíritu Santo, quien también nos selló y nos dio como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Entonces ya nosotros no es que vamos a recibir al Espíritu Santo, ya lo recibimos, porque fue Dios quien lo usó para ungirnos, como David hace mención aquí. Unges mi cabeza con aceite, dice el Salmo 23, o como dice la textual, has ungido mi cabeza con aceite. Y nosotros decimos, bendito Padre, has ungido nuestras vidas con el Espíritu Santo como una garantía de nuestra salvación. Y eso nos ha puesto en el lugar de invitados de honor, que hemos sido atendidos espléndidamente por nuestro fabuloso anfitrión, que es nuestro Padre Celestial, es nuestro Dios, quien nos ha honrado confirmando la labor de Jesucristo en la cruz. Luego nos dice, mi copa está rebosando. Una vez más, es como el primer versículo que dice, nada me falta. Mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir? Que el Señor ya me ha dado todo lo que debo tener, todo lo que en su amor me da. Los dones, talentos, las bendiciones, los bienes materiales, la sabiduría, la inteligencia, bueno, en fin, todo lo que necesita ya lo tengo. A veces no lo ejercito, no lo pongo en práctica por mi ignorancia, pero la verdad es que el Señor ya nos concedió todo. Como nos dice Juan 10:10, Él no solo quiere darnos vida, sino que quiere darnos vida en abundancia, es algo que rebosa. Nosotros no podemos andar como fracasados, menesterosos por la vida.
Es verdad que a veces nuestros pecados, nuestros errores nos llevan a vivir una vida vacía, cuando el Señor nos quiere dar vida en abundancia, que nuestra copa esté rebosando, pero siempre recordando, como veía en un estudio, que para que nosotros disfrutemos de esta copa que rebosa, Cristo tuvo que tomar la copa amarga del juicio, el padecimiento hasta la muerte en la cruz, la vergonzosa muerte en la cruz. Esa copa de amargura tuvo que tomar para que nuestra copa esté rebosando. Luego nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida. Acá dice me seguirán, más bonito se oye escoltar, porque dentro de las costumbres de la fiesta de los anfitriones, famosos, poderosos de la antigüedad, de las culturas orientales, estaba el que a un invitado de honor no se lo iba a dejar regresar desamparado a su casa después de la fiesta, sino que usualmente se mandaba a 2 siervos de confianza y muy fornidos y bien armados como una suerte de guardaespaldas para escoltarlos con bien hasta su casa. Y aquí nos dice este salmo, ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida. El Señor nos manda a ser cuidados, a ser protegidos por el bien y la misericordia. El bien de Dios para nosotros es todo lo que nos da, material y espiritual, en las áreas física, emocional, bueno, en todos los sentidos. Todo lo que recibimos es el bien de Dios, el bien. Y la misericordia, porque ¿qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? Esa misericordia que nos ha dado la vida eterna, esa misericordia por la cual nuestros pecados son perdonados, esa misericordia que nos perfecciona día a día. Todo lo que recibimos no es porque lo merecemos, sino por la misericordia de Dios. Esos son nuestros guardaespaldas, todo lo que Dios nos da basado en su amor y su misericordia, y nos escoltarán todos los días de nuestra vida, hasta la eternidad. No está solo, mi hermano, mi hermana, está escoltado por el bien y la misericordia de Dios todos los días de su vida. Así que no sufra de soledad, no se sienta desamparado ni abandonado, porque no es así. Dios le ha puesto un par de guardaespaldas de confianza que son lo mejor para nuestras vidas y nunca lo abandonarán. Termina diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David era un hombre que amaba profundamente la casa de Dios, el templo, y él amaba adorar. Por eso muchos de los salmos son de su autoría. Dice el Salmo 27, versículo 4, escrito por David: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Era lo que David más anhelaba, pasar en el templo, adorando a Dios, aprendiendo más, adquiriendo sabiduría, conocimiento de su palabra, regocijándose mientras alaba a Dios. Eso era el sueño de David. Por eso dice este salmo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sin embargo, esto también nos habla a nosotros de la Nueva Jerusalén, del nuevo templo, donde estaremos ante la presencia de Dios por la eternidad. Y eso es bonito. También la casa de Jehová es como nos dijo Jesús: aquí yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy aquí a prepararles lugar para ustedes. Entonces, Jesús está preparando el espacio para que nosotros moremos en la casa de Jehová por largos días, por la eternidad. Este es
el Salmo 23. Por eso es que este salmo es el que más se le ha puesto música, el que más se ha enseñado, el que más se ha memorizado, el que más se ha compartido, porque es bello y es tan completo. Nos habla del cuidado pastoral de Dios, cómo nos lleva en una vida disciplinada, de aprendizaje, de cuidado, de protección, una vida de servicio, de utilidad, de amor a Dios, de amor al prójimo. Y el Señor no se conforma con eso, sino que nos trata como a huéspedes ilustres, con todas las normas de cortesía. Aun cuando la gente nos odie, nos deteste, serán testigos públicos de las bendiciones que Dios nos otorga. Entonces, hermanos, seamos como David. Reconozcamos que necesitamos ser guiados, necesitamos la guía perfecta de Dios y sometámonos al pastorado de Jesucristo en nuestras vidas, cumpliendo sus mandamientos, siguiendo sus indicaciones, viviendo según su ejemplo, siendo útiles. Y entonces el Señor nos recompensará con honores y bendiciones enormes, inmensas, pero ninguna más grande que la vida eterna. Esto es todo por ahora, mis queridos hermanos. Mediten en estas palabras y espero que, al igual que millones de hijos de Dios a lo largo de la historia, encuentren consuelo, alivio a sus aflicciones, esperanza y seguridad en toda prueba que estén pasando, en toda dificultad, porque el bien y la misericordia los escoltarán todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Hasta la próxima. Oh, Rey, diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar.
exaltar. El universo te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Te amamos Dios, te exaltamos. El universo te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Lléname, lléname, lléname. Sana mi corazón, Señor. Desesperado está por un toque tuyo. Llénalo, llénalo. Sana mi corazón, Señor. Santo Cordero, te quiero adorar. El universo te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Dios de los cielos, el universo, el mundo entero te tiene que adorar, tiene que exaltar. Te adoramos, Rey eterno, te alabamos, Príncipe de paz. Todo, aleluya. Todas las generaciones se postran delante de tus pies, Señor. Te alabamos, Rey de reyes y Señor de señores. Crecimos, Señor.